La patria se abre nuestra sesión de minería y energía. Quiero saludar a nuestro doctor Girardi, que no, lo veo aquí. Y no sé si, bueno, la senadora Proboste ya estuvimos conversando. No veo, ¿qué otro senador tenemos? ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está? Bien, estamos con quórum completo. Parece que posiblemente vamos a tener al senador Pro en 5 minutos. Ya, secretario, le ofrezco si hay algo que informar en la cuenta. Sí, señor presidente, hay cuenta. Se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones del ministro de Minería, señor Osvaldo Procuriza, con el cual remite metas para el año 2020 de los programas nacionales de geología y seguridad minera. Asimismo, hay un oficio del subsecretario de Energía, por medio del cual informa acerca de respuesta a obligaciones de la Ley de Presupuestos del Sector Público al año 2020. Finalmente, hay dos oficios del presidente ejecutivo de Codelco, señor Octavio Araneda. Por el primero, mediante carta, responde oficio de la comisión mediante el cual se le sugería reunirse con la nueva directiva de la Federación de Trabajadores del Cobre a fin de mantener buenas relaciones laborales, y por el segundo, excusa el no poder estar presente en la sesión de hoy, ya que a la misma hora participará en otras actividades y posteriormente en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, actividad que según informa fuera agendada con antelación. Esos son los oficios que hay, señor presidente. Están siendo enviados en este momento por nuestra secretaria a sus correos electrónicos. Y gracias, señor secretario. Yo creo lamentar profundamente el hecho que al presidente ejecutivo de la empresa más importante que tiene Chile, sobre todo cuando por razones que ellos explicaron que es imposible estar la semana pasada, nosotros postergamos justamente esta reunión. Bueno, lamentablemente eso, porque nos habría gustado tener una conversación en esta comisión justamente con la Confederación Obrera de Chile, con la Federación de Trabajadores del Cobre y con la Confederación Minera. Por lo tanto, yo lo que quiero sugerirle a los señores senadores, si pudiéramos ofrecerle la palabra, en primer lugar, darle la bienvenida, no sé si están en estos momentos Patricio Oligueta, saludarlos, saludar a don Hugo Páez y también a don Luis Núñez con el fin de que nos puedan informar ustedes respecto a cómo están viendo la situación en general en la minería y especialmente en Codelco. Está viendo la palabra, senadora Proboste, tiene la palabra. Sí, presidente, sobre la cuenta en puntos varios. Quisiera solicitar, hace pocos días hemos conocido a través de los medios de comunicación y además de la denuncia hecha por un diputado de la bancada de Renovación Nacional, entiendo, respecto del pago de un bono de retención de talentos de 500 millones a 300 altos ejecutivos de ENAP. Creo que es pertinente que esta comisión pueda conocer detalles de estos antecedentes que pueden parecer escandalosos como una información general, pero además, presidente, tratándose de una empresa que en las sucesivas administraciones ha señalado una situación crítica desde el punto de vista financiero. De hecho, tanto es así que el propio Parlamento ha concurrido con un programa de capitalización a la ENAP. Entonces, además hemos visto en la misma Comisión de Minería los despidos de trabajadores, los programas de retiro, y por lo anterior quiero proponer que pueda oficiar a la empresa solicitando conocer el listado y monto recibido por las personas beneficiadas con este incentivo, quiénes de estas personas se mantienen en la empresa, el listado de personas que se retiraron de la empresa por voluntad propia o de la empresa, conocer si alguna de las personas beneficiadas se encuentra formalizado judicialmente por algún caso relacionado con el grupo de empresas, y finalmente creo necesario conocer cuántas demandas laborales debió conocer la empresa durante el año en que se implementó este bono y los montos desembolsados por la empresa a raíz de ellos. Creo que sería muy importante conocer además el currículum de estos 13 talentos para que esta comisión esté informada de esta situación. Eso, presidente. A mí me parece, no sé si le parece a los señores senadores también que lo aprobemos inmediatamente esta solicitud y también que se incorpore bajo qué normas internas esto y qué acuerdo hubo en el momento que se realizó
este acuerdo, sería importante poderlo agregar a la petición que está haciendo la senadora Proboste. No sé si les parece, señores senadores. Me parece muy bien. Perfecto. ¿Se enviaría un oficio a nombre de toda la comisión, señor presidente? Así es, don Julio. Así queda acordado. Bien, lamentando no tener no haber tenido algún representante de Codelco que hubiera sido telemáticamente, le ofrezco la palabra al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, don Patricio Olguer. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Yo representante de la Federación de Trabajadores del Cobre, también hay otros colegas que me están apoyando en esta presentación. Primero que nada, dar los agradecimientos que siempre que hemos ido al Parlamento, a la diferente instancia, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, hemos tenido la escucha que necesita cualquier plantear el diálogo. Yo creo que es esencial en esta situación lo que uno puede plantear con respecto a la principal empresa del cobre de Chile y una empresa estatal como es Codelco Chile en este caso. La invitación obedece al tema del COVID, como ha estado en el mundo minero. Yo me quiero explayar un poco en ese sentido y después plantear otros temas de contingencia. Y así que por eso agradezco a los senadores y no sé si el retorno lo tengo claro y ustedes me están escuchando bien. Muy bien. Ya, bueno. Entonces, nuevamente dar las gracias a los senadores y a la senadora con respecto a este tema. Mire, en cuanto a la situación de los 14.000 trabajadores que representamos de parte de la Federación de Trabajadores del Cobre, y ustedes saben que esto componen 27 sindicatos que están distribuidos en distintas divisiones y que nosotros lo tenemos por distrito. Tenemos el distrito norte, ya donde está Chuquicamata, Ministro Ale, Gabriela Mistral, Tocopilla, y también tenemos Salvador, tenemos en este caso Andina, Ventana, y también Teniente, y además están asociados a la Federación de Trabajadores del Cobre, los sindicatos de Chagre y que son de Anglo América. Entonces, con respecto a esta situación, como lo podemos visualizar, la situación tiene que ver con la situación de los trabajadores con el tema del COVID. En cuanto a Codelco, nosotros podemos ser claros y precisos ya de que se han tomado medidas, ya estas han sido netamente para asegurar la continuidad operacional y en un segundo lado ver el tema de la preocupación de las personas, ya que es un tema que nosotros como federación relevamos. Primero están las personas y después está el tema de las producciones. Y en ese sentido nosotros queremos ser claros. ¿Y por qué? Porque hoy día los encontramos produciendo y en esa producción, y que a veces se da que dice que estamos produciendo un 4% más de lo normal, pero ha sido con un gran esfuerzo de nuestros trabajadores y con fuerza extraordinaria, ya que tenemos una dotación ajustada. Ya esta sobreexigencia se debe a que Codelco ha tomado algunas medidas que tienen que ver donde sacó a los trabajadores que tienen en este caso algunas restricciones médicas, algunas enfermedades crónicas y que son factores de alto riesgo. Entonces, en este sentido se ha producido una dotación ajustada, pero que está el tema del límite. Además, se ha implementado el tema del teletrabajo, obviamente que ha significado más horas de trabajo de lo habitual porque han sacrificado horas dentro de su casa, dentro de su vida familiar. En este sentido, el cuidado de los trabajadores en el riesgo de salud, ya hemos visto algunas medidas que ha implementado Codelco que tienen que ver con kit de emergencia, de kit sanitario en este sentido, entregando mascarillas, entregando alcohol gel y otros esenciales para esta situación. Algunas divisiones han implementado los túneles sanitarios y también el distanciamiento que se está dando con respecto al tema de los buses, pero no así en el distanciamiento que vemos como dirigencia sindical que se da en las casas de cambio, los comedores, y ahí necesitamos ser un poco más rigurosos y obviamente hemos planteado esta situación porque los preocupa. ¿Y por qué los preocupa y ocupa? Tenemos que dar la fuerza necesaria con respecto a que ustedes saben que ya en el mundo de la minería, cuando se puede dar esta crisis sanitaria y ya tenemos un trabajador, entre paréntesis, contagiado, ya obviamente se va a duplicar y se va a triplicar debido a estos sistemas. Ya, y en este sentido también estas medidas han exigido que hemos colocado al máximo nuestro equipo. ¿Y por qué le digo yo al máximo nuestro equipo? ¿Por qué? Porque se han implementado nuevas jornadas de trabajo.
y en ese sentido nuevas jornadas que tienen que ver con jornadas extraordinarias, en unos casos en divisiones el 14x14, en el otro el 12x12, en el otro 7x7, y algunas han mantenido la jornada. Y en ese sentido nosotros siempre hemos dicho ya que está al límite de la legalidad, porque usted sabe lo que significa trabajar trabajadores 14 días de noche, y obviamente estamos propensos a algún tema de accidentes que los pueden preocupar. ¿Y cuáles han sido los argumentos centrales? Ya que tiene que ver con la situación de que te permite a ti cumplir una cuarentena, posiblemente de un tema de contagio que se puede dar. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ser claros y precisos. Nosotros también queremos ver que este tema se firmó por 90 días en algunas divisiones, y obviamente que ya va a concluir en el mes de junio, y obviamente esperemos que esto arroje algunos resultados que los puedan llevar a concluir situaciones concretas, precisas con respecto a esta situación. ¿Ya? Pero también como yo le decía, estas flexibilidades son transitorias, ya a propósito solamente del tema de la pandemia. ¿Ya? Entonces, obviamente que todo esto ha significado un tema mayor esfuerzo, pero también se ha significado postergar algunas mantenciones, ya que pueden afectar el día de mañana equipos e instalaciones. Obviamente que todo esto ha sido por el objetivo último, que tiene que ver asegurar la continuidad operacional. Este límite ya se hace urgente después de volver a los planes habituales y normales de mantenimiento. Ya, con respecto a todo lo señalado anteriormente, también nosotros queremos decir que en Codelco, y nosotros estuvimos conversando con ustedes, y ustedes se pueden apreciar claramente lo que uno le ha dicho con respecto a esta situación, ya de que hoy día las relaciones con los trabajadores del cobre no pasan por un buen momento. Ustedes lo han escuchado de parte de nosotros pensamos que la instancia de ir al Senado, en este caso a la Cámara de Diputados, era buscar los diálogos necesarios que todo trabajador, o en este caso una empresa referente como es Codelco Chile, necesita. Somos una empresa estatal, somos la principal empresa del Estado, y obviamente lo que uno busca, los diálogos. Incluso cuando uno dice podemos tener desacuerdos, pero hay que colocarse en ese momento también de acuerdo a los desacuerdos que uno puede tener. Pero en ese sentido tuvimos una reunión después de que los juntamos con ustedes, y esta reunión fue prácticamente en lo formal, nos dieron todos los índices que la preocupación tenía que ver con el COVID, pero después lo encontramos con un resultado central en el tema de la continuidad operacional, donde nosotros obviamente en ese momento teníamos muchas aprensiones. Yo creo que sí se han abordado, hemos estado en la mesa de trabajo como dirigentes sindicales porque queremos este país, queremos ser partícipes de los desafíos y obviamente asegurar que a Chile le vaya bien, porque si a Codelco le va bien, obviamente nos permite subvencionar los planes sociales y algunas otras situaciones que tenemos claros en esta situación. Entonces, bajo esta situación, lo encontramos con una actitud de poco diálogo o diálogo negativo con respecto a estas situaciones, primero con las organizaciones sindicales, porque replica esto en los diferentes sindicatos de las diferentes divisiones. Obviamente que pueden haber algunas excepciones con respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque a veces se crea una paradoja de tener buenas algunos dirigentes sindicales o a otros no, dando el matiz como uno ve el comportamiento. Y obviamente la federación se suma a esta situación que lo estamos viviendo. Yo les recuerdo cuando nosotros lo presentamos en la Cámara, somos una dirigencia sindical nueva que llegamos a la Federación de Cobre, obviamente resguardando el principal patrimonio que es de todos los chilenos, y nuestro lema siempre ha sido el tema de la probidad y la transparencia dentro de Codelco, y eso nosotros los vamos a rescatar y siempre lo vamos a decir con este sentido. Pero obviamente a veces vemos que estos consejos que nosotros le planteamos a ustedes, de repente Codelco hace caso omiso a estas situaciones, porque justo ocurre hecho que cuando nosotros venimos a usted se reacciona. Entonces, ¿y por qué quiero decirlo claramente? Porque se han producido incumplimientos en nuestros instrumentos colectivos, que tienen que haber ascensos, beneficios, aportes, otras situaciones más que están viviendo los sindicatos. Pero lo más que nos preocupa a nosotros como organización madre, que es la Federación de Trabajadores del Cobre, que tenemos más de 70 años de historia, siendo partícipes en los grandes desafíos del tema de país, tenemos un incumplimiento en el tema de los acuerdos federativos. Y aquí lo quiero decir, nosotros antiguamente teníamos una carta de navegación que tenía que ver una alianza estratégica, pacto por Chile o proyecto común de empresa, donde los llevaba a discutir los diferentes temas que eran transversales y que podían afectar las divisiones.
porque obviamente uno entiende que hay temas que son locales, pero también hay temas de ordenanza que da la empresa que son populares y que permiten y permean en todas las divisiones. Entonces, en ese sentido tenemos problemas de las gratificaciones convencionales, también tenemos con un tema de que todavía no lo hemos colocado de acuerdo si Codelco va a cumplir en este sentido que está escrito, que tiene que ver un pacto que nosotros firmamos y uno entiende que entre caballeros se tiene que cumplir. Por eso, obviamente, nosotros con mucha... Y en ese sentido, obviamente, uno busca el diálogo, pero a veces uno también se cansa con respecto a esta situación. Ya, obviamente, se producen algunas modificaciones unilaterales de nuestro empleador que tiene que ver con los permisos sindicales. Nosotros, en la historia que hemos tenido, con todo el tiempo que ha tenido la Federación de Trabajadores del Cobre, bajo estos pactos, obviamente tenemos un movimiento sindical robusto, sólido, lo que nos permite a los dirigentes sindicales ser perfeccionistas, perfeccionarlo en lo que estamos haciendo y dedicarnos exclusivamente al mundo de representar a nuestros trabajadores, y por eso lo ha demostrado la historia, ya en el sentido que hemos hecho grandes acuerdos aportando al tema del país. Pero hoy día se pretende desconocer con estas situaciones las divisiones. Y obviamente un acuerdo que estaba o que se da de derecho adquirido en el tiempo, hoy día pasa a materia de divisiones y lo dicen que hoy día tenemos que acatar lo que dice el tema de la ley. Y eso sin consulta al movimiento sindical. Por último, la ley en el sentido ha entrado un conflicto mayor. Y aquí yo quiero colocar el énfasis necesario, y si usted me permite, ya, porque uno a veces se encuentra muy molesto, que tiene que ver con el tema de la quina al directorio de Codelco. Ustedes saben lo que es la autonomía sindical y la libertad sindical. Y en este sentido, la FTC cumplió todos los procedimientos que dice la ley con respecto a enviar una quina al presidente de la República. Es decir, que la autoridad máxima que tiene la Federación de Trabajadores del Cobre es el Consejo Directivo Nacional, que la componen los 15 consejeros a nivel nacional. Y en este sentido está distribuido 6 en Chuquicamata, que en el norte, 2 en Salvador, 2 en la quinta región y 5 en Teniente, que componen esta situación. Entonces, en ese sentido, nosotros pedimos cumplir la mayor estricta de este mandato que lo dio la Federación de Trabajadores del Cobre, ya que los dice la ley que representamos y que está representado en todas las zonas. Pero acá vemos una situación, y ¿por qué le digo yo con molesto y que decimos con fuerza? Porque resulta de que a veces lo encontramos con algunas situaciones que un grupo de personas con intereses personales o individuales mandan una carta, y aquí tenemos una diferente situación que tenemos en Teniente. Pero a veces uno dice, ¿quién tendrá la culpa con respecto a esta situación? Si siendo que nosotros cuando lo dimos como Federación de Trabajadores del Cobre, en diciembre hicimos una quina que fue ratificada por los 15 consejeros que están hoy día incluidos con los dirigentes de Teniente. Y se nombró una quina que consideraba a una mujer de Teniente que representaba los intereses de Teniente y validado con los 15 consejeros nacionales. Porque el sistema tradicional que se ha ocupado en el movimiento sindical por las últimas décadas ha sido que el Consejo Directivo Nacional que ha elegido esta situación. Y no hay otra más que lo pueda decir en esa situación. Pero lo encontramos con cartas, lo encontramos con algunas situaciones que a veces no llegan a la Federación porque se comunican por prensa, pero también lo encontramos con un informe de Cochilco, ya donde ratifica lo que dice el movimiento sindical, que dice que la única entidad que tiene que validar la situación es la quina, la hace la Federación de Trabajadores del Cobre. Pero acá se usan algunos argumentos ya para intentar inhabilitar a los dirigentes sindicales y consideramos que no es correcto. Porque la ley establece que para ser nominado director no debe haber sido condenado ni encontrarse acusado por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos. En este efecto, los dirigentes sindicales aludidos, que dice Cochilco, si están siendo querellados de manera genérica y la investigación recién está haciendo sus primeros pasos. No existe formalización, menos acusación específica o condena en su contra. Porque, como ya le he dicho, ha sido genérico, por lo cual cumplimos todo lo que dice la ley respecto a esta materia, en el sentido que esta quina ha sido presentada en su forma y su fondo. Pero con respecto a la situación que nosotros le estamos mencionando, ya surge alguna iniciativa, como yo le mencionaba, de la División del Teniente, que consideramos como federación que no es representativa de todos los dirigentes sindicales, incluso hay dirigentes sindicales de Teniente,
que dice que ellos se apegan a lo que dice la Federación de Trabajadores del Cobre, y en este caso quieren cambiar las decisiones de nuestra Federación de Trabajadores del Cobre. Debemos hacerlo, y nosotros siempre hicimos, las vías institucionales y conforme a nuestro estatuto. Y eso es la Federación de Trabajadores del Cobre. Pero lo encontramos que mandan cartas a diferentes parlamentarios en esta situación. Entonces la FTC cubre cabalmente, nuevamente le digo, la ley y los estatutos. Y en este actual, el Consejo Directivo Nacional fue electo por la gran mayoría. Y que esto, como yo le mencioné, fue en diciembre del 2019. Rechazamos la intromisión de diputados como ACOR y otros que han suscrito una carta y apelamos a la verdad de los hechos y a nuestra autonomía y a nuestra libertad sindical. Apelamos a la verdad de los hechos y por eso en este sentido solicitamos que a nuestros abogados hacer un estudio para determinar si se ha incurrido por el honorable diputado o los otros diputados en una causal de cesación de cargo prevista en el artículo 60 de la Constitución Política de la República. ¿Y por qué lo decimos con esta fuerza? Porque hoy día lo encontramos que se genera una lista y que se le manda al presidente de la República, y eso no se trata de influenciar, no se trata de buscar un tema de una principal empresa, y en este caso como también una Federación de Trabajadores del Cobre que ha tenido historia, intrometerse en el tema sindical. Y por eso yo me atrevo a decir, y no me cabe otro hecho, de denunciar una operación política. Porque cuando 10 parlamentarios, bajo una forma de manifestar su preocupación por los reclamos de los dirigentes sindicales, esto obviamente están haciendo una intromisión, como lo hemos dicho a nuestra organización, violando la autonomía sindical consagrada legalmente y en la Constitución. Y resulta que es evidente una coordinación política. Los verdaderos objetivos de esta operación es tener un director complaciente con los grupos factos, ya sea políticos o económicos dentro de nuestro país. Y en este sentido, todo es sabido que el plan de inversiones de los proyectos estructurales competirá con los recursos, en el caso de Estado de Chile, debe destinar al salvataje económico de nuestro país. ¿Ya? Será el mejor momento para las privatizaciones inicien una nueva ofensiva y así puedan acceder a este negocio. Porque como se decía anteriormente, el que controla el cobre controla Chile. Entonces yo quiero plantearle una tesis de lo que yo he relatado. Y en este sentido, obviamente, lo hemos madurado como dirigentes sindicales y tiene que ver con un claro aspecto. Y en ese claro aspecto decimos, primero, desconocen la Federación de Trabajadores del Cobre, desconocen el rol de los sindicatos y volviendo a quitarle algunos beneficios que teníamos con respecto a la representatividad de nuestros trabajadores. Y después, hoy día lo encontramos en una quina que netamente pertenece, como dice el gobierno corporativo, que la FTC, que la nombra, y nosotros cumplimos todos los procesos de rigor, y que parlamentarios ya se inmiscuyan en esta situación. Entonces, en este sentido, no nos cabe más que allá que aquí abusos y avaricia demostrada por grandes grupos económicos durante estos últimos años han llegado que se han aprovechado de esta pandemia y no soportar lo que es la voluntad de los trabajadores y sobre todo los trabajadores mineros, porque el aspecto que nosotros hacemos como movimiento sindical y que no vamos a descartar lo que nos dice a nosotros nuestra conciencia, ser parte de los movimientos sociales que hoy día ha contribuido a hacer más grande el Chile. No podemos permitir que hoy día a nuestros trabajadores a nivel nacional, a nuestros contratistas, a otras instancias se les quiten beneficios con respecto a esta situación. Entonces todo esto es ligado por grandes empresas. Y en este sentido yo no quiero meterme en una situación, pero sí estoy molesto. Porque los trabajadores y trabajadoras del cobre nos declaramos en estado de alerta y no permitiremos que nadie se inmiscuya en los roles de una Federación de Trabajadores del Cobre que ha tenido historia. Y en este sentido, ya yo quiero ser claro, preciso nuevamente, ya con respecto a esta situación. Muchas gracias, don Patricio. Yo solamente le pido que cuando habla de parlamentarios hable de diputados, porque ningún senador yo he visto que ha estado inmiscuido en este tipo de situaciones y nosotros somos muy respetuosos respecto de lo que tiene de las misiones que cada uno tiene y de la autonomía de los organismos intermedios como son los gremios. Por lo tanto, yo le pido que en ese sentido, no sé si están de acuerdo conmigo los otros senadores, que no hablemos de parlamentarios, sino que hable de las personas que tomaron una decisión al respecto. En segundo lugar, nosotros como parlamentarios, pero como senadores, sin duda que los escuchamos.
pero las decisiones las tienen que tomar ustedes como institución gremial y como sindicato. Creo que lo peor que podemos hacer es inmiscuirnos en decisiones que son autónomas de ustedes, independientemente de los conflictos que puedan tener. Entiéndame, yo obviamente que he recibido cartas, pero la verdad que esto es una decisión que tiene que ver usted y los problemas tienen que solucionarlos entre las distintas divisiones de los trabajadores. En todo caso, solamente decirle que obviamente es un tema que está en prensa todos los días, lo importante es que hayan acuerdos y que tengan una voz única, ojalá con el fin de que podamos tener un director lo antes posible nominado en lo que deja hoy día Raimundo Espinosa su cargo, así que en todo lo que es el directorio CODERCO. Le ofrezco la palabra a don Luis Núñez, presidente. ¿Perdón? ¿Me permite sí. Esa parte para no molestar más? Sí, Patricio. Ya, mire, yo comparto el tema de su opinión, que nadie se puede ya dar a esta situación que una autonomía sindical, pero yo le planteo lo siguiente. Hoy día la Federación de Trabajadores del Cobre está compuesto por 27 sindicatos y en este sentido ya el norte está obedeciendo lo que dice la Federación de Trabajadores del Cobre porque ellos están apegados a lo que dice la institucionalidad, porque tenemos que aprender qué es lo que es la institucionalidad. Tenemos a Salvador, tenemos a Andina, tenemos a Ventana, tenemos a Gabriela Mistral, tenemos a diferentes sindicatos de toda la situación y lo encontramos con una postura de sindicatos de tenientes. Y yo le estoy mostrando que no son todos los sindicatos de tenientes. Entonces, yo puedo diferir, yo puedo buscar, pero acá lo único que se está haciendo ya con algunos afanes personalistas, individualistas, de que se quiere destruir el movimiento sindical y también yo quiero ser bien claro y preciso. En este sentido, nosotros presentamos una quina que cumple todos los rigores, todas las situaciones. Teniente está representado por una mujer, tenemos dirigentes de División Andina y tenemos del norte. Entonces, yo no entiendo cómo escaló esta situación y que alguien se está buscando un conflicto mayor. Porque cómo llegar a que la Federación de Trabajadores del Cobre ya decrete una situación de estado de alerta por una situación de injerencia en los movimientos sindicales. No puede pasar. Nosotros hemos recibido el respeto y el respaldo de diferentes organizaciones sindicales y en ese sentido yo quiero ser muy claro y preciso. Incluso que me suquende y antes que usted pueda dar la palabra, está Aldo donde le puede mostrar la acta que estamos diciendo nosotros la verdad y alguien se quiere pasar de listo porque el informe de Cochilco no es como hoy día se está interpretando. Le pediría que todos esos documentos los pudieran enviar por escrito, con el fin de que nosotros tenemos un horario acotado, tenemos que tener una votación en los próximos minutos respecto al ingreso familiar de emergencia. Y le ofrezco la palabra al presidente de la Confederación Obrera, don Luis Núñez. Muchas gracias, presidente y honorables senadores, por estar acá. Bueno, de partida respondiendo un poco a su pregunta, senador presidente, efectivamente el sector minero que nosotros representamos, también como presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, que tenemos presencia en Teniente, Andina, Ventana, Salvador, Chuqui, que lamentablemente con esta pandemia lo único que lo ha perjudicado hoy día es la cesantía, si esa es la verdad. Hoy día nuestras empresas de proyectos, que son casi el 60% de todos los trabajadores a nivel nacional contratistas, están paralizadas. Tenemos trabajadores hoy día, como decían los otros compañeros, División Teniente y Andina, que hoy día tenemos un grupo prácticamente de 6.000 en Teniente, casi 3.000 en Andina, despedidos. Acá, lamentablemente, las empresas no se acogieron a la ley COVID, solamente despidieron. Y todo esto pasa por la vicepresidencia de proyectos, que es otra república independiente de CODERCO, que lamentablemente tiene vida y luz propia, que no le hace caso al presidente corporativo, no le hace caso ni a los gerentes generales de cada división. Y eso es lo que no entendemos nosotros, la negativa hoy día de tener proyectos días prácticamente paralizados. Nosotros no entorpecemos la rutina de trabajadores propios o de algunos contratistas. Tenemos salas a cambio individuales, tenemos realmente buses individuales que hoy día no lo están dando a la subida a trabajadores.
Y esto está trayendo una desesperación, lamentablemente, y esto está escalando también para División Chuquicamata y ahora también para Salvador, de cesantía. Reconocemos que también se han hecho bien las cosas y hay que reconocerlo. Acá hoy día se están ocupando los buses a la mitad de pasajeros, es decir, está funcionando. ¿Y por qué está funcionando? Porque los mineros están respetando, se están respetando. Incluso hay trabajadores, y hay que reconocerlo, que no están yendo a los casinos, que se están llevando a las comidas o se están haciendo chocas frías para no colapsar los casinos. Estamos buscando alternativas nosotros para poder seguir también trabajando y que no se forme esta cesantía que hoy día se están quedando en la región, tanto en la quinta y la sexta, y hoy día vamos por la primera y segunda región, que es preocupante. El llamado que estamos haciendo nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre es también para ustedes, honorables senadores, es para que CODER, aquí hay proyectos estructurales que se tienen que efectuar, proyectos que se pueden hacer con la gente, con la mínima gente que hoy día se está trabajando, se está explotando demasiado los trabajadores. Hoy día tenemos casi la dotación al 20, al 30% y los trabajadores hoy día están siendo prácticamente explotados. Hoy día la vicepresidencia de proyectos no está haciendo caso omiso a las condiciones laborales que están teniendo los trabajadores de 12 hasta 13 horas trabajando, reales. Y eso hoy día es preocupante, es preocupante. Entendemos nosotros hoy día que estamos viendo una pandemia, pero también usted entienda también, senadores, que el trabajador minero, y yo también me catalogo como un minero, estamos acostumbrados a trabajar con el peligro y con los riesgos que existen también en las condiciones. Entendemos también hoy día qué está pasando en el país, pero también hoy día nosotros lo que nos está preocupando enormemente es la cesantía hoy día que tenemos en nuestro rubro, que es el sector minero. Que hoy día tenemos prácticamente de 36.000 trabajadores que están trabajando y éramos 48.000. Que hoy día esos trabajadores lamentablemente no tienen su sustento y que las empresas contratistas no se acogieron a la ley, los despidieron. Y eso es lo preocupante hoy día. Como también reconocemos que se están haciendo las cosas, se tienen que hacer. O también, por favor, se le está pidiendo por vía correo a la APP, al presidente corporativo, del mes de abril, que tomen carta del asunto. Entendemos que hay proyectos estructurales que no se pueden hacer. Pero también acuérdense que el Congreso aprobó 6.000 millones de dólares para que estos proyectos se hicieran. Que tampoco no se pueden botar a la toalla de la basura estos dineros. Que las platas hoy día están, que los contratos están, pero están con el mínimo de gente, con el mínimo. Como hay trabajadores que también hoy día con gran esfuerzo están trabajando en empresas de servicios, que la GEPRO, que son gerencia de proyectos, que están trabajando normal. Si lo único que estamos pidiendo nosotros también que las operaciones de algunos proyectos se abran, no con la totalidad, pero empecemos a renovar los trabajos para los trabajadores, para que tengan su sustento, senador. Yo creo que eso es el foco que hoy día importa, que tampoco no explotemos a los pocos trabajadores hoy día que están trabajando y también demos la oportunidad a los trabajadores que en mes de marzo, abril, estuvieron en su fuente de trabajo, que vuelvan a sus trabajos. Porque hoy día lo que lo están pidiendo los trabajadores que quieren volver. Obviamente no se puede volver la totalidad, pero empecemos a volver de a poco algunos contratos. Que esa es la verdad. Aquí no hay trabajadores que ganan ni 100 ni 20 millones de pesos. Hay trabajadores que con suerte tienen 5 o 6 meses de finiquito y eso fue todo. Y ya no le quedan plata. Eso más que nada, senadores, para no alargar tanto y también por respeto a su votación, que es muy importante lo que tienen que hacer también de esa votación. Así que yo creo que hoy día el sector minero es uno de los sectores más productivos del país. Pero lamentablemente hoy día también está siendo el más dañado en algunas ciudades, como Andina y Teniente, y Rancagua, que son las dos divisiones hoy día que están siendo más dañadas por los trabajadores contratistas. Porque la empresa lamentablemente, si se ocupa, Garrison, por nombrar algunas, no están respetando. Están despidiendo a los trabajadores. Y si me pongo a nombrar empresas, son más de 200 empresas hoy día que despidieron. Contrato de 2.000, 3.000 trabajadores y trabajando 100, 200 trabajadores. Y lo están hoy día sobreexplotando. Y creo que el foco que también tienen que ustedes como senadores, como Comisión de Minería, tienen que ver. Y también se reconoce todo lo que ha hecho Codelco, todo lo que ha hecho por el tema de sanidad, y por eso hoy día también están los resultados positivos. Tenemos casi 0 trabajadores hoy día, menos gracias a Dios, contratistas son muy pocos hoy día los que están contagiados, pero en faena no tenemos trabajadores contagiados. ¿Y eso es por qué?
por la seguridad de los trabajadores y por lo que se está haciendo. Eso más que nada, senador. Muchas gracias, don Luis. Le ofrezco la palabra a don Hugo Páez, presidente de la Confederación Minera de Chile. Muchas gracias, presidente. Saludar a los demás senadores que componen la comisión y a la senadora Proboste. Esta importante comisión de minería del Senado, tan importante para nosotros, el mundo de los trabajadores. Escuchando atentamente a los colegas dirigentes de la FTC, a Luis Núñez, que acaba de intervenir, quiero yo exponerle a ustedes alguna situación más allá de, entendiendo que Codelco es una empresa estatal, que no queda a los trabajadores de la minería privada. Cuando Codelco no está haciendo bien las cosas, no protegiendo a los trabajadores. Nosotros, en primer lugar, queremos exponer a esta comisión, y agradezco además la invitación que nos hacen, por algunas situaciones puntuales y que tienen que ver con las medidas de protección hacia los trabajadores, ¿cierto? Producto de esta pandemia, que no es solamente de país, sino que es una pandemia mundial. La verdad, las cosas es que tenemos mucha diferencia entre las empresas mandantes y las empresas colaboradoras, ¿cierto?, para fijar los protocolos de vigilancia de COVID-19. Incluso hay empresas contratistas o del subcontrato que ni siquiera tienen protocolo. Por lo tanto, creemos nosotros que hay una falta de fiscalización tremenda con respecto a los protocolos de vigilancia COVID de parte de los organismos fiscalizadores. Y nosotros queremos acá denunciar públicamente ante esta comisión la falta de fiscalización que ha tenido el Senajemín. Desconocemos cuál es la fiscalización que está haciendo el Senajemín frente a esta pandemia, y obviamente también la falta de fiscalización de la Dirección del Trabajo y también del Servicio de Salud o de la Autoridad Sanitaria, que obviamente está actuando en algunos lugares cuando ya la leche, discúlpenme los términos populares, cuando la leche ya está derramada. O sea, ya hay casos de sospechosos, casos de gente que hay que bajar de faena, pero lo hemos encontrado sobre todo en las empresas del subcontrato que no tenemos protocolo. Nosotros creemos que la solución correcta, más allá de que el actual ministro de Minería ha dicho que están funcionando los protocolos, pero están funcionando los protocolos para la gran minería, para las empresas mandantes. Protocolos que ni siquiera tampoco han sido discutidos con los trabajadores o con los sindicatos, entendiendo, bueno, que nosotros somos un 12% de tasa de sindicalización en Chile, por lo tanto, tratamos de avanzar y hacer contención ante esta crisis. No hay un protocolo, nosotros apuntamos a un protocolo único, o sea, no es un protocolo que nos imponga el Consejo Minero o que nos imponga a alguien, sino está siendo discutido con los trabajadores o organizaciones sindicales. Yo creo que esa es una de las grandes falencias que hemos tenido en este momento, el producto de no tener protocolos únicos, ¿cierto?, que normalicen o regularicen las tomas de muestra o los sospechosos, ¿cierto?, por contacto COVID. Y obviamente comparto con lo que plantea Luis Núñez, ¿cierto?, el tema de los despidos que se están produciendo, sobre todo en las empresas colaboradoras. A mí me cuesta mucho hablar de contratistas cuando acá somos trabajadores todos de la misma categoría. Yo creo que el subcontrato es una discusión que hay que dar a futuro. No deben existir contratistas en este país, sobre todo en un país minero como Chile, y que la principal fuente de riqueza de este país es la minería. Por lo tanto, Codelco ya tiene más del 30% de los contratistas fuera. Yo creo que es mucho más. O sea, Luis Núñez graficaba muy bien. Y así las empresas colaboradoras también, que están todos los días mandando trabajadores a sus casas, despidiéndolo, porque además no pueden tampoco acogerse a la ley de protección del empleo algunas empresas. Yo creo que eso es lamentable lo que allí ocurre. Lo otro que también nos vemos enfrentados a día es el tema de algunas empresas del contrato de la minería, del subcontrato, que están diciendo a sus trabajadores que no son de la zona, quédense fuera, quédense en sus casas. A ellos sí lo están
despidiendo, y la empresa automáticamente está contratando gente de la zona, o sea, para esos puestos de trabajo que está despidiendo. Yo creo que ahí hay una vulneración o una cosa que no se está cumpliendo ahí de velar por los puestos de trabajo de los trabajadores que están siendo vinculados. Creo que no hay voluntad, ¿cierto?, de las empresas mandantes de ponerse la mano en el corazón, lo digo muy humildemente, con las empresas colaboradoras. Por lo tanto, nosotros solicitamos a esta comisión de minería poder establecer el trabajo en conjunto de un protocolo único para la minería, no importando las categorías, si es empresa del Estado, si es empresa privada, si es de la gran minería, de la pequeña minería. Todos somos trabajadores del mismo rubro minero, por lo tanto debe haber un protocolo que se discuta con mucha profundidad, con mucha serenidad, en conjunto con los trabajadores, los empresarios y obviamente la autoridad sanitaria, en este caso el Estado a través de la autoridad sanitaria. Lo segundo que estamos viendo enfrentado es que lamentablemente la crisis la seguimos pagando los trabajadores, los despidos que se están produciendo día a día desde el despido más grande que tuvimos, Freeport Moran, ¿cierto?, donde Codelco también tiene su capital, el 49%, y todos los días se están registrando despidos en la minería producto de esta crisis sanitaria, pero bueno, que no la están aplicando. Yo creo que se están aprovechando a las empresas mineras porque además no hay una baja producción. La producción se ha mantenido. Por lo tanto, los precios de los metales se mantienen en el mercado. Por lo tanto, aquí no hay un desmedro en la producción, en las ganancias diarias de las empresas, ¿cierto?, para que tomen este tipo de decisiones con las y los trabajadores. Y lo otro hoy que también nos preocupa enormemente son aquellos trabajadores que por petición de la autoridad sanitaria, los mayores de 60 años, los enfermos crónicos, quédense en sus casas, y creemos que eso nos va a traer consecuencias también de un futuro despido a los trabajadores, y creemos que ahí hay que resguardar esa fuente laboral, porque en el fondo los trabajadores que están en su casa, que son crónicos, mayores de 60 años, están con un daño psicológico todos los días, que los van a llamar, que ya no van a seguir trabajando, que van a perder sus empleos. Por lo tanto, creo que hay que resguardar esa parte de los trabajadores. Y lo otro es que nosotros apelamos que acá también la ley, los organismos administradores de la ley, la 16.744, no se la pueden llevar pelada. Yo creo que acá la ley, los organismos de la ley tienen mucho que ver, plantearnos, trabajar en conjunto, ¿cierto?, producto de la pandemia. No solamente llevarse todos los días los recursos y que tienen ganancias estratosféricas, las mutuales, tienen que hacer un trabajo para la cual fueron creados, un trabajo de contención, un trabajo de resguardar, un trabajo de vigilar la seguridad de las y los trabajadores. Y obviamente el gran ausente para nosotros, los trabajadores de la minería, ha sido un ministro que no ha estado a la altura de sentarse a conversar con los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, producto de esta crisis, de esta pandemia que nos está ocurriendo. Yo creo que ahí nos falta un diálogo real, directo, para poder enfrentar la situación. Y se está aplicando en algunos puestos de la minería. Sabemos que tenemos una automatización, una robotización instalada. Yo creo que ya empieza por una ley aprobada por el Parlamento, la ley de teletrabajo, y en el fondo quedaron muchos vacíos en la ley de teletrabajo. Para nosotros, a lo mejor ustedes que votaron ahí la ley nos podrán aclarar algunas situaciones, y que tiene que ver con quién paga el Internet de teletrabajo. El teletrabajo está discriminando, ¿cierto? Está coartando la libertad familiar de las y los trabajadores de su casa. Por lo tanto, hay cosas que hay que ver ahí en ese tema de la ley de teletrabajo, que nosotros siempre nos opusimos a una ley de teletrabajo que fuera discutida tan rápida producto de esta pandemia, que a lo mejor era necesario, pero nos faltó profundizar, faltó el diálogo con las organizaciones de trabajadores, sobre todo de la minería, porque el teletrabajo solamente se puede aplicar a algunos puestos
más que nada administrativo, puesto. Acá nos falta para poder construir una verdadera democracia, un verdadero diálogo, una verdadera ciudadanía, que acá sea un diálogo tripartito. Nosotros eso es lo que queremos solicitarle a la Comisión, que podamos o se pueda establecer un diálogo tripartito, ¿cierto? Convenios que además ratifica Chile, que es un convenio de la OIT, convenio 144, que lo ratifica Chile el 2002, que diálogo tripartito es necesario para poder construir una sociedad mejor. Nosotros como dirigentes sindicales siempre vamos a estar disponibles para combatir la desigualdad, pero la desigualdad tenemos que combatirla entre todos, empresa, Estado y trabajadores. Y creo que ese es un llamado muy fuerte que hago a la Comisión, a que exista el diálogo tripartito de acuerdo al convenio 144 de la OIT y a que exista una mejor comunicación o una comunicación de verdad entre el Ministerio de Minería y obviamente las organizaciones de la minería. Y que se ratifique muy pronto, compromiso que hace el presidente de la República, señor Piñera, de la ratificación del convenio 176, que es única facultad del Ejecutivo su ratificación. Yo creo que si ese convenio nosotros lo tuviésemos ratificado, no estaríamos lamentando tanto las situaciones que hoy estamos lamentando. Y obviamente a discutir un verdadero royalty que nos permita un royalty minero de verdad, porque toda esta crisis que estamos pagando los trabajadores y que además la están asumiendo los gobiernos locales como los municipios, no estaríamos a lo mejor contando la mesa. Obviamente los trabajadores una vez más pagamos la crisis de esta pandemia. Me quedo con eso, estimado presidente, estimados senadores. Gracias por el tiempo que ustedes nos dan. Que nuestras peticiones sean acogidas y escuchadas, y comparto enormemente con lo que plantea el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y nuestra solidaridad con la Federación, además que es una empresa del Estado. Y aquí queda demostrado una vez más que el Estado es el peor empleador que podemos tener los y los trabajadores en Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Hugo. Quiero saludar también la presencia del senador Alejandro Guillé, que se ha integrado también a la comisión. Le ofrezco la palabra a las señoras y señores senadores. Presidente. Senadora, aprobaste la palabra. Presidente, yo quisiera hacer algunas consultas. Una a la Secretaría, si es que llegaron los protocolos que comprometió el Consejo Minero en la reunión de hace 2 semanas. Creo que sería importante conocer esa información. Lo otro, quiero hacer una consulta al presidente de la Confederación Minera respecto del sistema de turnos. Uno de los temas que se ha implementado en esta crisis tiene que ver con modificaciones al sistema de turno y me gustaría conocer cuánto de esto ha sido conversado con las organizaciones sindicales, cuál es la evaluación que ustedes han hecho de esta medida a propósito del COVID. Y me gustaría también preguntarle al presidente de la FTC, porque hace 2 semanas en la Comisión de Minería, el ministro de la cartera señaló en la comisión que a partir de gestiones que él había realizado se había concretado el encuentro entre usted y los altos ejecutivos de Codelco. Se lo pregunto porque creo que, si bien es cierto, es necesario para la comisión en que aquí se dé un normal funcionamiento al cronograma establecido para el directorio. Como bien lo decía el presidente, estos son más bien temas entre la organización sindical y el directorio. Entonces me gustaría preguntarle si es que en esa reunión se pudieron abordar estos temas que usted nos ha planteado acá en la Comisión de Minería. Eso, presidente. Gracias, senadora. Le ofrezco a don Hugo y después a don Patricio. Bien, yo creo que con lo que sea o la consulta que hace la senadora Proboste,
La circular número 5, que es la que norma, que es la circular número 5 de la Dirección del Trabajo, la que norma la autorización, la creación y los acuerdos que debe haber para los cambios de jornada y jornadas excepcionales, nosotros como organizaciones sindicales hemos hecho una contención tremenda, porque obviamente, claro, la circular nos habla que el empleador puede conversar con los trabajadores si están de acuerdo con un cambio de jornada, cosa que está ocurriendo en algunos lados, o sea, y después conversar con los dirigentes sindicales. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Yo lo digo muy responsablemente, es el tema de la amenaza. ¿Te vas a un cambio de jornada o la puerta es ancha porque hay cientos de trabajadores esperando fuera, ¿cierto?, por un empleo? Y obviamente nosotros, nuestros representados, hemos tratado de que la contención sea al máximo, más allá de las amenazas que podamos tener, y felicito a los dirigentes sindicales que hayan estado a la altura, porque no es lo mismo. Nosotros, como Confederación, históricamente hemos dado una lucha tremenda en torno a las enfermedades profesionales con ocasión de los trabajadores que operan sobre los 3.000 metros de altura, porque ya tenemos estudios, hay situaciones puntuales de enfermedades que se registran ahí con ocasión del trabajo. No es lo mismo para un trabajador dormir 7 días sobre los 3.000 metros de altura, sin desmerecer a los que están por debajo de esa actitud geográfica, que dormir 14 días. Por lo tanto, yo creo que ahí, además que cuando la Dirección de Trabajo debe autorizar, tiene que hacer una serie de estudios y no puede autorizar una jornada excepcional, un cambio de jornada excepcional de la noche a la mañana. Esos son estudios que requieren... Don Hugo, lo voy a tener que interrumpir. Lo vamos a tener que interrumpir, don Hugo, porque están llamando a votar y vamos a tener que votar telemáticamente. Vota Alejandro, que yo acabo de votar. Un ingreso familiar de emergencia. Así Alejandro, que suspendemos por unos instantes con el fin de poder proseguir. ¿Le parece? ¿Senadora? Sí, Nos vota. están llamando para votar. Sí, vota tú. A favor, Ya. sí. Entonces yo me voy a tener que salir para meterme en el otro Zoom, así que usted puede seguir presidiendo, senadora. Sí, presidente, porque yo ya acabo de votar. Presidenta, Sí. para responder a la consulta por usted efectuada, el mismo día, el señor Villarino envió los protocolos y fueron enviados a sus correos. Están en sus correos el mismo día que participó en la comisión. Así que voy a tener que corregir el correo porque no me están llegando. Es que debe llegar me lo debe estar enviando al correo institucional que no tengo acceso en mi computadora. Internamente se lo pido para socializar también después con los ¿Ya? ¿Le parece que podamos continuar ofreciendo la palabra a don Hugo Páez? Don Hugo, tienes la palabra. Bueno, quedé en el tema de que la autorización de la jornada, la amenaza, pero la autorización requiere de un tiempo, no es una autorización que va de la noche a la mañana a la Dirección del Trabajo a autorizar. Y creo que tampoco está pasando por la Dirección del Trabajo una autorización. Más allá de que se sienten a conversar con los trabajadores, insisto, se sienten a conversar con los trabajadores, es necesario un cambio de jornada, un tema, pero no unilateralmente, bajo la amenaza, y eso lo digo responsablemente, bajo la amenaza de perder el empleo. Yo creo que eso no es sano de las empresas que utilicen esas artimañas en estos tiempos de crisis. Pero se está dando los cambios de jornada y que creemos que son en forma unilateral. Tenemos por ahí algunos casos ya de Andina, ahí me lo puede corregir el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, que ya han sido multadas la empresa por el hecho de no haber consensuado la jornada o el cambio de jornada excepcional con los y las trabajadoras. Eso, senadora, creo que respondo. Y yo, antes de terminar, me faltó, no nos toquen en este tema, en este tiempo de crisis, la ley de negociación colectiva, porque estamos temerosos a la letra chica, discutámoslo después que pase la crisis si queremos perfeccionar o hacer suspensiones de procesos de negociación colectiva. Eso, senadores y senadoras. Muchas gracias. De hecho, solo a modo de comentario, el proyecto de negociación colectiva se separó
y hoy día se votó solo el que genera la postergación de los mandatos de las directivas y alarga el fuero. De todas maneras, algunos, en los que me incluyo, argumentamos porque esto lo conocimos, se solicitó sobre tabla, no teníamos ninguna información, recibimos el informe 15 minutos antes de la votación y al menos la Central Unitaria de Trabajadores que participó en la comisión también señalaba en que este era un proyecto que generaba dificultades desde el punto de vista de la pérdida de autonomía sindical. Entonces, yo comparto con el presidente de la Confederación Minera que aquí no se puede aprovechar esta pandemia para meter por secretaría iniciativas que, entre otras cosas, pongan en riesgo la titularidad que tienen los sindicatos respecto de la negociación colectiva y también de elegir sus propias directivas. Le ofrecemos la palabra al presidente de la FTC, don Patricio Elgueta. Pero recién me hizo una pregunta con respecto a Andina y también está conectado Aldo Vinimeli. No sé si pueden darle la palabra para que responda esa pregunta. Ningún problema. Le ofrecemos la palabra a don Aldo. Gracias, senadora. Buenas tardes, estimados senadores y colegas, compañeros. Senadora, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta referente al tema de Andina? Porque justo en un momento se me desconectó el Zoom para yo respondérsela y también responder las otras preguntas, si me lo permite el presidente Patricio Elgueta. Sí, no hay dificultad. La consulta que se hacía tenía que ver más bien con los despidos. Eso era lo que planteaba Hugo Páez también, ¿o no? Lo ocurrido en la mina Labra. No sé si respecto de eso era la consulta, Hugo. ¿Puedo hacer la respuesta? Es que había una jornada en Andina que se había dado 5x5 que no. Esa es la jornada, claro. Claro. Mire, si me permiten, referido al tema de la jornada que teníamos acá en Andina, siendo bien categórico, la verdad, el término de la jornada, del punto de vista de la información que nos entrega la administración de Andina, la división andina de Codelco, es bastante escueta. En un principio nos indica que por producto de la condición sanitaria, de las medidas sanitarias y las reuniones con la Seremía, se genera este tema de que era necesario terminar con una jornada que nosotros habíamos pactado, una modificación de 5x5 por un plazo de 60 días, que era lo que faltaba para que terminara el proceso el estado de emergencia, ya de la crisis sanitaria que había declarado el gobierno, que terminaba a fines de este mes, pero a pesar de nosotros tener un acuerdo como organización sindical con la administración, ellos terminan la jornada ya en menos de 3 días. De hecho, el sábado pasado volvimos a la normalidad con bastantes problemas, a la jornada extraordinaria que teníamos pactado en un inicio, antes de la pandemia, pero se nos entrega la información de que había sido por un tema de exigencia sanitaria. Pero cuando nos formalizan la información vía con una carta al sindicato, la respuesta es bastante escueta y la verdad hasta el día de hoy nosotros estamos tratando de aclarar y le hemos hecho llegar una carta al gerente de la división para que nos explique cuáles fueron las razones reales de las cuales se terminó esta jornada, ya que era una jornada de 5x5 donde los trabajadores se quedaban a pernoctar en el área industrial, que en División Andina hay campamentos. Por lo tanto, hasta ahora no tenemos la respuesta clara. Lo que sí hay que indicar, lamentablemente nosotros en Andina hemos tenido un número de casos de trabajadores propios que han sufrido el contagio de este tema, donde también tenemos serias dudas cómo se están aplicando ciertos protocolos desde el punto de vista que, por ejemplo, yo sé que no compete mucho esta comisión, pero la suceso fue súper clara en indicar cuándo se debe considerar como enfermedad profesional el contagio del coronavirus.
y es un tema que también nos preocupa, y me imagino que los compañeros de los demás gremios también están súper preocupados por la trazabilidad que se genera. Porque hasta ahora la información que nosotros contamos es que a los trabajadores que fueron contagiados de coronavirus se les emitió licencia como enfermedad común. Entonces, es todo ese tipo de explicaciones, además también de poder entender y tener la claridad del por qué se terminó la jornada, no las tenemos, la verdad no las tenemos, y por lo tanto no podemos hacer una evaluación si la decisión de haber generado esta jornada de 5x5 con pernoctar en el área fue buena, fue mala. Y lamentablemente también está el tema que el temor de todos los trabajadores, que es el miedo a los despidos. Nosotros, como lo decía el presidente de la Federación, tenemos un grupo importante en Codelco, y si lo sumamos a los compañeros y a los trabajadores contratistas, el número se multiplica por 4 de trabajadores que están en sus casas y que están con cierta incertidumbre, ¿ya? Porque también hay que recordar una cosa, esta pandemia lamentablemente tomó a Codelco en una posición de resultados, tanto productivos como financieros, bastante compleja. Pero por lo mismo nosotros insistimos de que esto no puede justificar que, por ejemplo, se quiera gestionar la reducción de personal producto de la pandemia, ¿ya? Porque tenemos casos, obviamente, de focos de riesgo, de trabajadores que son focos de riesgo, que son enfermos profesionales, silicosos, también algunos trabajadores crónicos, y que están constantemente llamando a sus organizaciones sindicales por el temor de quedar sin trabajo, ¿ya? Y por eso es súper importante que ustedes como comisión también lo tengan claro. Si bien en Codelco, cuando uno mira los resultados que se están generando en estos últimos meses desde que partió la pandemia, los resultados operativos son bastante buenos. O sea, estamos cumpliendo por sobre los programas de producción en casi todas sus divisiones. O sea, yo podría decir perfectamente que en todas. Pero eso es producto también del esfuerzo y del sobreesfuerzo de los trabajadores que están actualmente en faena, ¿ya? Pero eso no significa que con este número reducido de trabajadores podamos mantener estos resultados en el futuro, sobre todo en lo que se nos viene de este año. Tenemos divisiones como Radomiro Tomic, que tiene producciones planificadas hasta julio. Después de eso se empieza a complicar, producto también de la baja de personal. Entonces, también queremos aterrizar un poco este tema de los resultados de Codelco, que si bien son buenos, nosotros estamos bastante conformes con el esfuerzo que están haciendo los trabajadores y muy orgullosos de eso, porque se están poniendo la camiseta, pero también dejar claro que esto no es producto del azar, y que no necesariamente cuando se pueda volver a una normalidad se va a poder hacer con la misma cantidad de personas que hay. Porque lamentablemente, como lo decía el presidente, acá hay personas de nuestra administración de Codelco que creen que podemos mantener estos números y estos indicadores con las personas que están. Pero sin mirar que claramente no solamente el mantenimiento de los activos que actualmente tenemos corre riesgo por no poder realizar todas las mantenciones con la cantidad de personas y con las horas que se necesitan, sino que también los proyectos estructurales que tenemos. Proyectos estructurales y proyectos que eran de cada división que la podían desarrollar. ¿Ya? Hace poco nomás nosotros, nos alegramos mucho de que se reiniciaran los trabajos con ciertos proyectos en Chuquicamata y en el Teniente. Pero acá en Andina, en Salvador, el mismo Ventana, ahí hay un tema, senadora, que usted lo debe tener bastante claro, que tiene que ver con los permisos ambientales. Y hay ciertas inversiones que Ventana tenía que hacer, y tiene que hacer en el corto plazo, dentro de este y el próximo mes. Y si no se hacen, se ponen en riesgo la continuidad operativa de Ventana. Entonces, esos temas son importantes también que se toquen y se aclaren de parte de la administración, porque la verdad, el temor que nosotros tenemos como trabajadores del cobre es que todo esto genere un espacio para tener centros de trabajo, y segundo, para generar privatizaciones. Y es un gran temor, y lo hemos estado conversando al interior de la federación, que se genere esto y que se ocupe el problema de la pandemia para justificar los problemas que tiene Codelco.
pero en rigor tiene que ver con eso. Los temores de los trabajadores en cuanto a los despidos es producto de que se indica de que Codelco, con la cantidad de trabajadores que tiene, tanto contratistas como propios, está operando y está operando con buenos resultados. Pero eso no es una certeza que se vaya a mantener de aquí a fin de año. Entonces, eso es súper importante ponerlo en la discusión. Y referente al tema que hace alusión y que consulta usted, estimada senadora, con referente a las reuniones que se generan con Codelco, aquí nosotros tenemos que ser bien claros, y se lo hemos dicho a la administración. Cuando nosotros llegamos a las sesiones que ustedes nos invitan, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, la empresa nos deja entrever de que depende de lo que nosotros digamos, es como ellos se relacionan con nosotros. Y eso no es posible. Eso no es posible. O sea, nosotros tuvimos una reunión con Codelco después de la sesión que tuvimos con ustedes, pero la verdad fue una reunión donde tratamos nosotros como federación de generar los espacios de confianza en el entendido que somos un Consejo Directivo Nacional que tiene casi el 100% de sus dirigentes son nuevos. Y los que son más antiguos llevan 1 año y medio con el Consejo. Por lo tanto, es una manera, tiene otra gestión esta federación, y que buscamos el diálogo, pero también tenemos ciertos límites. Entonces nosotros no hemos tenido reuniones entre la Federación de Trabajadores del Cobre y la Administración Superior de Codelco de manera clara, y que se podamos abordar los temas con altura de mira y en función del resguardo de Codelco como empresa del Estado y la empleabilidad de nuestros trabajadores. Esas reuniones no las hemos tenido, y nosotros le hemos dicho y le hemos insistido a la administración que no podemos llegar a las comisiones o a conversar con cualquier ente, tanto fiscalizador como político, diciendo las cosas que nos están pasando. Y es más, nosotros llevamos durante meses después de la primera reunión que tuvimos, no se ha llegado a la reunión, ahora se nos citó a una reunión para la próxima semana. Y esperamos que después de esta sesión no nos llamen para decirnos que no va a la reunión. Entonces, a nosotros nos da es mucha lástima lo que está pasando, porque inevitablemente nos están llevando a confrontación, a un conflicto, y a ponernos en una vereda más confrontacional, y es lo que no queremos, porque creemos que este es el peor de los momentos para generar conflicto. Y también, y tiene que ver, senadora y estimados senadores, y tenemos pruebas como para demostrarlo, porque es más, yo me imagino que ustedes tienen que estar en conocimiento que los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre y de sus sindicatos base, desde el inicio de su historia, que los dirigentes se ocupan su tiempo para ejercer la labor sindical. Durante los últimos meses, la administración de Codelco ha generado un montón de notas internas donde le exige a las divisiones que se empiecen a regularizar los horarios sindicales de acuerdo a lo que estipula la ley, que si bien nosotros no queremos ir contra la ley, pero también tenemos que dejar claro que tenemos un derecho que, como se dice, cláusula tácita, derecho adquirido, y que muchas veces es parte de los convenios colectivos, pero también es parte de lo que históricamente hemos hecho como Federación de Trabajadores del Cobre. Y se está emitiendo una serie de notas internas donde se le pide a las divisiones que, a medida que se vayan generando las elecciones, los sindicatos se ajustan a la hora sindicales, ¿ya? Que mis colegas deben estar también claros ahí, los compañeros de las demás gremiales, que las horas no son suficientes para la magnitud de empresa que es Codelco, y que, por ejemplo, tiene el Consejo, la Federación Minera, que tienen los compañeros de la Coordinadora Nacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que aquí es un constante ataque contra el mundo sindical, y es un constante generación de conflicto con el mundo sindical, que lo creemos que es totalmente innecesario. O sea, desde querellas, y lo hemos denunciado, o sea, desde tener querellas criminales invocando la Ley de Seguridad del Estado, de querellas con el tema que ya salió en un principio por tema de los seguros, donde la querella se dice que es contra quienes resulten responsables, pero se individualiza a dirigentes sindicales. Entonces, es un tema que viene orquestado, y lamentablemente tenemos que decirlo. Esto no creo que sea de la Administración Superior de Codelco, o sea, que hay un directorio. Y el directorio también obedece a ciertas políticas que tienen que ver con el Estado. Por lo tanto, nos preocupa mucho el que nos estén empujando a un conflicto, y más en tiempos de pandemia. Entonces, muchas gracias. Y para nosotros es lamentable.
Muchas gracias, Aldo. Además de lamentable, como dice, también es muy preocupante porque se ha ido dando un patrón de falta de diálogo de Codelco que no tiene ninguna presentación. Quiero también ofrecer la palabra, siguen las consultas ahí, pero vamos a la espera que llegue nuestro presidente titular. Queremos ofrecer la palabra a don Mario Lobos, de la Federación también. Mario. Muy buenas tardes, senadora, a todos los senadores. Bueno, más que nada, quería tomarme unos minutos y aprovecharme de este espacio que ustedes nos están dando por la situación que estamos viviendo aquí en la Corporación de Codelco. Obviamente, apoyando un poco las palabras de mi colega Aldo, nosotros como sindicato no solamente veimos la parte gerencial de los trabajadores, también nosotros estamos en el proceso de que tenemos una clínica dental, nosotros trabajamos con 60 personas y también administramos un camping de mejillones. Entonces, esos son hitos que nosotros hemos tenido dentro del convenio colectivo, que la administración lo ha otorgado a los sindicatos para poder administrarlo. Entonces, el tiempo sindical que hablaba recién el colega no nos da el tiempo para poder continuar con nuestras labores que hemos sido elegidos por nuestros trabajadores. También, distinguida senadora, quisiera tomarme un poco las palabras para anunciar sobre lo sucedido que ha pasado en estos últimos días con la famosa nombramiento al director de Codelco. Yo soy uno de los dirigentes sindicales que ha sido supuestamente formalizado por Codelco por esta gran estafa que era de los seguros que tenía la división Chuquicamata. Estos seguros se vienen del año 1987. ¿Ya? Desde ahí viene este seguro que se ha incorporado entre los trabajadores y la administración con la chilena consolidada. Dentro de lo que está establecido, del tiempo que hemos llevado dentro de los seguros de todos estos años, los seguros siempre se han sido en forma correcta, se han hecho las licitaciones que corresponden para poder dar los procesos que lo quiere establecido dentro de la ley. Yo quiero hacer mención a lo que está haciendo públicamente el diputado Isaac Cot, abajo de mi persona, como Mario Lobo, y abajo de mi colega Alberto Muñoz. Yo quiero solamente decir que nosotros como dirigentes sindicales de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata no hemos sido formalizados. Ya tampoco hemos sido querellados dentro de la demanda que ha interpuesto Codelco. Esto es, como decía mi colega, es para la gente que sea presunta responsable de los delitos que hayan cometido. Esto nosotros no podemos permitir que nuestro funcionario o nuestro diputado que está en este momento, el señor Isaac, que esté aludiendo a mi persona, dañando mi imagen pública, con nombre y apellido, porque he tenido que estar dando explicaciones a mi familia y a mis compañeros de trabajo, sabiendo que nosotros todavía no hemos sido formalizados por ninguna querella que ha puesto Codelco. Solamente me quería referir eso, diputada, y bueno, para todos los que están presentes y a los senadores, que nosotros no podemos permitir que se lo influya o que alguien esté influyendo para las decisiones de Chile. Nosotros tenemos una presunción de inocencia. Nosotros en este momento somos inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario. Así que, por lo tanto, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar participando en esta reunión. Y eso sería por el momento, senadora. Muchas gracias. Queremos hacer la palabra a Patricio Elgueta, si es que nos puede comentar algo de lo que también señalaba Aldo, porque en esto insistir en la sesión anterior, hace 2 semanas, el ministro de Minería señaló en que se había generado un encuentro de la Federación con los altos ejecutivos de Codelco, entonces me gustaría saber si estos temas fueron abordados. No, sí. Se agradece, senadora. Para ser claro y preciso, no se ha convocado a la dirigencia sindical, la Federación del Trabajador del Cobre, ¿ya? Obviamente uno hace llamado para preguntar cuánto, porque hemos mandado 3 cartas, ¿ya? Y tengo entendido que recién acaba de llegar una carta invitándonos a conversar la próxima semana, y ya lo decía Aldo, esperamos que esta nos traiga, porque cada vez que vamos al Senado o a la Cámara de Diputados, lo pegan en las manos cuando
uno pueda lo que manifiestan los trabajadores, porque no es posible que hoy día estemos en un tema de pandemia y como ya hemos visto, se quieren pasar de listo con algunas medidas. Yo creo que eso no puede ser. Nosotros siempre hemos dicho, estamos al diálogo, aquí que hay que concordar. ¿Por qué? Porque esta situación estamos haciendo el esfuerzo de todos. Los trabajadores hoy día en cada una de las divisiones se está sacando lo que uno dice, la situación con mayor esfuerzo, poder producir. Tenemos trabajadores en telecomando que hoy día están con una incertidumbre tremenda que es lo que puede pasar el día de mañana, porque va a faltar que digan que hoy día tenemos que ser más productivos y por lo cual puede traer un recorte. Eso no puede pasar en esta empresa y por eso nosotros decimos que los vamos a declarar en estado de alerta por lo que está pasando con respecto a la quina, que no vamos a aceptar en ninguna hagan injerencia con respecto a un tema que es ley. Aquí no es que se trate del presidente de la República, dentro de los 5, ya tiene que nombrar al que mayor representa los intereses que pueda considerar para representar el tema del directorio. Pero hoy día se pretende votar una quina, ya lo expresó Mario Lobo, usando el tema de que no se ha dado en presunción de inocencia. Y eso nosotros no lo vamos a permitir como Federación de Trabajadores. Muchas gracias. Nos ha pedido la palabra don Luis Núñez. Tiene que activar su micrófono, don Luis. Ahí sí. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, se escucha bien. Mire, bueno, compartiendo un poco el tema de la Federación de los Trabajadores CORE, que todo el respeto se merecen de tanto la coordinadora. Yo creo en lo personal, y también me han mandado varios WhatsApp dirigentes nacionales, que efectivamente, como decimos nosotros dirigentes sindicales, la ropa sucia se lava en casa. Yo creo que efectivamente los problemas internos que tenga una organización sindical se tienen que arreglar dentro de la organización sindical. Además, a mí cuando me hicieron esta invitación era para hablar de la minería, era para hablar de los trabajadores, era para hablar de los proyectos, era para hablar de la cesantía. De cómo se están... He estado casi 40 minutos escuchando temas prácticamente personales de una federación. Yo respeto alto a la federación. Mi padre, mis hermanos, mis tíos, mis compañeros son todos de Codelco. Pues yo entiendo también que hoy día la necesidad es otra. Es como hoy día el sector minero se tiene que levantar. Es como hoy día los despidos, que son miles de despidos a nivel nacional, se tienen que ver cómo hoy día se distribuyen esos trabajos, como dijo el compañero de la federación. Efectivamente, aquí han hablado de la jornada. Acuérdense que se votó en el Congreso que cada sindicato puede negociar la jornada con su empresa. Y eso es lo que se han hecho en varios sindicatos, y yo creo que el tema es puntual de hoy día, es cómo hoy día enfrentamos el sector minero, los problemas, las problemáticas. Se entiende que hoy día hay un problema grande, y como dice el compañero de Calama, si el tribunal no dice que es culpable, es inocente. Pero también no lo enfrasquemos, yo creo, en un tema tan puntual que hoy día esta comisión del Senado, de la Comisión de Minería, ver hoy día el tema puntual, que son los trabajadores. Esos trabajadores ya tienen familia, y son miles de trabajadores, multiplicándolos por 5, que hoy día tienen necesidad. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos, como coordinadores de trabajadores CORE, estamos solicitando, un diálogo. Sentémonos a dialogar, informemos, que Codelco informe. Acá lamentablemente hoy día hay 2 Codelco, hay una vicepresidencia de proyectos y hay un Codelco corporativo, que hoy día no sabe. Codelco hoy día manda todo lo que es nacional, hoy día la vicepresidencia de proyectos hoy día no le da explicación a nadie. Y eso es lo que hoy día es preocupante, es la cesantía hoy día que tenemos a nivel de la minería, tanto en Codelco, en las privadas. Pero esto, como dijo el otro compañero, está pasando hoy día lamentablemente en la empresa estatal, pero por una vicepresidencia de proyectos que está haciendo malas cosas. Hoy día necesitamos que el presidente corporativo también, como usar la palabra en China, que le ponga la cabeza al gato y que ya empiecen los proyectos a ejecutarse. Si hoy día los trabajadores hoy día se están tomando buenas medidas, eso hay que reconocerlo. Si hoy día en División Teniente tenemos casi 6.000 trabajadores que fueron despedidos por la vicepresidencia de proyectos. Acá cuando se habla de proyectos hay la BP y la GEPRO, que son gerencia de proyectos. Pero hoy día casi la totalidad lo tiene la vicepresidencia de proyectos. Y eso es lo que hoy día nos está preocupando nosotros como sector minero, como trabajadores contratistas,
que tenemos que dar una explicación hoy día a los miles de trabajadores que hoy día están desempleados. Que lamentablemente que la ley COVID para ellos no pudo ser, porque la empresa no le dio ni la opción A ni la opción B. Solamente la empresa contratista fue despido. Nada más que eso. Y yo creo que, senadora, con todo el respeto que se merecen mis compañeros dirigentes, yo creo que, como decimos nosotros, todos tenemos problemas internos, todos. Con relaciones supras tenemos problemas internos. Pues yo creo que el tema de hoy día, tenemos que ver hoy día el tema puntual de los trabajadores tanto propios y contratistas. Porque efectivamente, hoy día están hablando de los trabajadores sintomáticos, están hablando de los trabajadores que tienen enfermedades comunes. Claro, ellos están en sus casas, están pagando el sueldo. Pero nuestros trabajadores hoy día que fueron crónicos fueron despedidos. Nuestros trabajadores que eran diabéticos fueron despedidos. Eso es preocupante hoy día, senadora. Es decir, hoy día, ¿cómo recuperamos la confianza y cómo recuperamos esa mano de obra de los trabajadores? Nada más que eso, senadora. Gracias. No, muchas gracias, porque precisamente lo que ha sido el propósito de esta comisión es ver cómo el sector de minería o energía ha estado reaccionando frente a esta emergencia sanitaria. Y por eso que algunos de los testimonios que nos han presentado en esta comisión son muy preocupantes, en el sentido en que la falta de diálogo con los sindicatos nos comenta ahora Luis Núñez respecto de que existiendo el dictamen de la Contraloría en el caso de Codelco, pero también las propias disposiciones de la autoridad sanitaria que rigen para todos y todas en este país, se tomaron ciertas medidas de resguardo para aquellas personas que tenían enfermedades crónicas, que tenían cierta edad, de manera de que hoy día esas son disposiciones de la autoridad sanitaria, no se pueden utilizar como argumento para desvincular. Por eso que creemos en que todas aquellas situaciones y estas denuncias que ustedes hacen son de la máxima gravedad. Yo voy a esperar, la sala continúa sesionando en paralelo, ahora se está viendo otro proyecto, así que seguro en un momento se va a incorporar el presidente titular, pero está también el senador Alejandro Guiller, que no sé si quiere hacer uso de la palabra, senador, hacer alguna consulta a nuestros invitados. Senador Guiller. Muchas gracias, presidenta. Bueno, las inquietudes han estado bastante claras, tenemos distintos órdenes de problema, pero es bueno tener igual el panorama completo. O sea, efectivamente en Codelco tenemos un problema de relaciones humanas que ha sido parte de un diseño que por lo demás comenzó antes de este gobierno, empezó ya en el gobierno anterior, con un deterioro progresivo. Ahí efectivamente tenemos y hemos tomado nota. Pero también nos interesa saber cómo están viviendo la crisis, a propósito de la crisis sanitaria, donde se han aprovechado muchos sectores para empezar a producir una mayor vulneración de los derechos de los trabajadores. De hecho, hoy día mismo estábamos votando la posibilidad que los sindicatos aplacen la fecha de elecciones de sus directivas, a lo que yo estoy de acuerdo, pero lo hacen conversando con el empresariado, es decir, con la empresa, y eso es un derecho y una garantía que debe ser exclusiva del sindicato, no de la empresa. Ahora, se logró sacar del proyecto las negociaciones colectivas, porque también estaban ahí, lo que hacía mucho más complejo. Ese tipo de cosas necesitamos tener oportunamente la opinión de las organizaciones sindicales para nosotros no entrar en contradicción. Yo, de hecho, me terminé absteniendo porque tenía tantas objeciones a la forma, no al hecho que se aplacen, sino al entregarle al empresario una suerte de capacidad de veto para que un sindicato libremente, de acuerdo a su realidad, decida si posterga o no una elección. Eso es materia privativa de la organización sindical. Lo mismo de la negociación colectiva, es el sindicato el que ejerce un derecho y por lo tanto el sindicato el que debe establecer si posterga o no posterga y va hasta qué condiciones. No la empresa, porque esto está regulando los derechos de los trabajadores. Y esos son, bueno, puntos de vista que expresé en el debate del Senado, pero necesitamos que estos puntos de vista lleguen más oportunamente a todos los senadores cuando es momento de legislar, obviamente también a los diputados. Ahora, la preocupación que tenemos es el tema del desempleo y la precarización del trabajo, no solo en la federación, sino lo que está afectando a la confederación. Y naturalmente nos interesaría, si ustedes van teniendo la posibilidad de llevar un recuento, cifras exactos que nos pudieran remitir a esta comisión para nosotros llevar ahí al día el debate en esta materia. La denuncia tanto de irregularidades en los contratos como también
por supuesto, en el tema de la protección de la salud de los trabajadores, que hasta ahora ustedes nos han señalado, han estado bastante bien, y sobre todo el tema de los desempleos, que entiendo está afectando en este caso más bien a los trabajadores agrupados a la Confederación, es decir, los que prestan servicio a las grandes mineras, y ese dato nos sería muy interesante y ver cuáles son las causales de los despidos. Yo les agradecería si nos pueden aportar con esa información. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador Guillet. ¿Le podríamos solicitar esa información a los dirigentes que nos acompañan, lo que ha solicitado el senador Guillet? Para nosotros es muy importante conocer esta información y cuántos de ellos que están hoy día en esta nómina de despidos se encuentran dentro de las categorías que la propia autoridad sanitaria ha considerado que deben quedarse en su casa durante esta crisis, es decir, que tengan de 65 años en el caso de los hombres. Secretario, si tenemos información del presidente. Perdón, pero se nos interrumpió el contacto, Yasna. Le pido a la senadora Lo estoy escuchando votar en la sesión, así que seguramente pero se viene parece que estamos todos medio desconectados. Vamos a reconectar, si es que me escuchan, por favor. Ahí está volviendo. Quisiera señalar, porque tenemos que esperar al senador García, porque tenemos que tomar acuerdos. Así que si nos dan un... No está conectado. Sí, no, pero ¿nos caímos nosotros o están caídos? ¿Ustedes están arriba? Ya, entonces este wifi de nosotros, ya, yo lo veo con acá con... Ellos están saliendo de ese lado. Ah, ya. Ya votamos ahí el último proyecto, que era un proyecto bien sencillo, porque ya se había votado hace mucho tiempo atrás en la posibilidad de funcionar telemáticamente, como lo estamos haciendo así en comisiones y en la sala, y se había quedado un tema rezagado, que era cuando se convoca Congreso Pleno. Entonces eso es lo que se está votando, y ya ahí vemos a nuestro presidente titular que está en esta comisión. Presidente, le hago un breve resumen de las intervenciones que hemos escuchado en este momento. Terminó su intervención el presidente de la Confederación Minera, don Hugo Páez. También hizo uso de la palabra don Aldo Mimelis y don Mario Lobos, y también en la segunda oportunidad don Luis Núñez. Creo que sería importante, presidente, la preocupación que se tiene y que se mantiene, también lo ha dicho así el senador Guillet. ¿Sí, Julio? ¿Voy a hablar? Perfecto. Estaba pensando en el secretario de la comisión. Uno de los temas que plantearon, y que lo dijo también el senador Guillet, es que esta falta de diálogo de la administración de Codelco ya parece un patrón de conducta que no obedece a un periodo determinado del directorio. También lo vivimos en el periodo pasado, bajo la presidencia de... ya lo olvidé. Lo quise olvidar de mi recuerdo. De un precandidato presidencial. Me olvidé el nombre, Landerreche. Se venía ya dando esta falta de diálogo, una situación muy compleja que plantearon también los dirigentes de Codelco particularmente, es que a partir de sus intervenciones en las distintas comisiones, en comisiones investigadoras o cuando van también a la propia Comisión de Minería del Senado, después vienen represalias. Y yo creo que eso es algo que nosotros debiéramos representar, presidente, a los ejecutivos de Codelco.
otro tema que ha salido en esta conversación es la preocupación por pérdidas de empleo, manifestado así prácticamente todos los dirigentes, y en donde en algunas divisiones y en otras faenas que no pertenecen a Codelco también se ha estado dando, en que a partir de la recomendación que ha entregado la propia autoridad sanitaria de aquellos trabajadores que tienen enfermedades de base, que se les ha señalado que no vayan a sus faenas laborales, hoy día se está utilizando como medida para prescindir de sus contratos. Entonces creo que eso transgrede absolutamente la normativa vigente en el marco de lo que ha señalado, insisto, la propia autoridad sanitaria. Los dirigentes han señalado que van a contribuir a una solicitud que hizo el senador Guillé con información a esta comisión, particularmente en lo que dice relación con las pérdidas de empleo en el sector minero. Don Luis también nos ha señalado en que los temas internos de los sindicatos es bueno que se aborden en ese espacio internamente. Sin embargo, hay un tema que quiero manifestar mi preocupación, porque en la sesión anterior, hace 2 semanas, cuando el ministro de Minería estuvo en la comisión, se informó a toda la comisión de que a partir de gestiones que él tenía conocimiento, que ya se habían reunido la Federación de Trabajadores con los altos ejecutivos, y eso, señalado por el propio presidente de la FTC, no es efectivo. Han recibido recién una carta invitándolos para la próxima semana. Y creo que eso, presidente, también es un tema que es bien importante clarificar, porque yo no dudo de que el ministro debe estar mal informado. No creo que el ministro haya tenido un afán de mentir en esta comisión, sino es que yo creo que a él le han informado algo que no correspondía a la realidad. Quiero creer eso. Eso, presidente, como resumen. Y lo otro, presidente, ¿será posible tener este informe de Cochilco? Porque parece bien insólito en cualquier ámbito de la vida en que se intente impedir a una persona por estar en un proceso, porque de esta forma, si es que eso fuera la tónica, se podría generar una omisión en la conformación de los sindicatos, porque bastaría que antes de una elección alguien le imputara cualquier hecho a cualquier potencial candidato para inhabilitarlo en la carrera. Me parece que esto es muy peligroso, que rompe las reglas del debido proceso que hemos tenido y que hemos defendido en nuestro país, y que además es una amenaza latente a la autonomía sindical. Creo que eso sería, más allá, comparto de que estos temas que se tienen que discutir, pero me imagino que se abordó en esta comisión por la falta de diálogo que ha tenido los sindicatos con Codelco. Sin embargo, este punto en particular me parece que va más allá de la relación laboral, y que sería importante que pudiéramos hacer una consulta a la Comisión de Constitución, si le parece, presidente. Gracias, senadora Proboste, tuvimos que votar y tenía que justamente estar en esa votación, de las 2 votaciones que tenemos, además de la reforma constitucional que acabamos de votar. En primer lugar, yo conozco al ministro Procurica, y la verdad que cada vez que esta comisión lo ha invitado y le ha planteado sus inquietudes, ha estado siempre llano a compartir, a conversar y a entregarnos la información que necesitamos. Y por lo tanto, cuando tuvimos la reunión nosotros con él y tuvimos la queja tanto de los dirigentes sindicales respecto a la cero comunicación con la distinta, digamos, con Codelco mismo, fue quien él lamentó esa situación y nos trajo la información en la reunión pasada, en que según la información que había recibido del propio Codelco, que ya habían tenido una reunión. Eso es parte de la información que le entregaron al ministro de Minería, y yo doy fe de que es un hombre serio y que jamás va a estar tratando de estar entregando una información distinta a la que él ha recibido. Por lo tanto, el hecho de que se vayan a reunir ahora, por lo menos las gestiones, nosotros, usted puede recordar que enviamos 1 o 2 cartas, si no me puede recordar el secretario, solicitando que se acerquen las posiciones con el fin de poder tener a lo menos un diálogo, porque no se puede tener
a los dirigentes sin el diálogo con quién es el empleador, que en este caso quienes están dirigiendo a Codelco. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir insistiendo en eso. Y por otro lado, yo comparto, no sé lo que se habló entre medio, pero creo que nosotros tenemos que ser muy responsables con la autonomía de los sindicatos. Efectivamente, la mayoría de los sindicatos de mi región enviaron una carta a la cual me llegó copia, pero tengo muy claro que no me corresponde estar, ni a ninguno de nosotros, estarnos intrometiendo en temas que son absolutamente de los organismos intermedios que son los gremios. Por lo tanto, lo único que yo espero es que haya una verdadera representación real de los trabajadores que van a ir presentados o ya han presentado en la esquina. Es un tema que tienen que resolver entre ellos y lamentar esta división, porque al final no le hace bien ni al movimiento sindical, ni al cobre, ni a la empresa más importante que tiene Chile. Por lo tanto, yo creo que en esto ojalá no se cierren las posiciones, lo mejor en esto es el diálogo, y yo conozco mucho a los dirigentes de Teniente, a todos que son de distintas visiones políticas, son de distintos sindicatos, y tengo mucho respeto por ellos y hemos tenido una relación humana muy positiva siempre, cuando fui diputado y como senador también. Y en eso hemos tenido siempre un respeto. Y lo voy a seguir manteniendo igual como lo han mantenido todos ustedes respecto a no meternos donde no nos corresponde, igualmente como ellos no pueden meterse en los temas que nos corresponden a nosotros, en algunas cosas que son de esencia solamente nuestra. Y por eso, Presidenta, yo quiero agradecerle a los dirigentes que hoy día estuvieron llamándolos al diálogo. Creo que lo más importante de esta reunión era que teníamos ver de qué manera la minería se coordina lo mejor posible en esta pandemia que es cada día más dramática, y que en ese sentido yo quiero felicitar el trabajo que ha realizado la minería. Y preocupado justamente, fundamentalmente, de los proyectos que son estructurales, que necesita no solamente Codelco, sino ojalá todas las inversiones mineras en Chile, en que se reestudie la posibilidad de que esos mismos trabajadores que han sido finiquitados vuelvan a ser recontratados en los procesos que vienen de aquí para adelante, porque lo peor que nos puede pasar es que perdemos trabajo y por otro lado vamos a retrasar inversiones que son fundamentales para el desarrollo del país y de la minería chilena. Por lo tanto, Presidenta, comparto eso y esperemos que el diálogo que va a tener Codelco con sus dirigentes sea lo más fructífero posible, porque en eso hemos estado siempre como comisión. Un tema que sería importante a lo mejor que pudiéramos oficiar, si les parece, lo planteó Aldo, respecto de algunas inversiones que tienen plazo para hacerse en ventana, que entiendo el plazo concluye el próximo mes. Solicitarle a Codelco, solicitar el estado de avance de esa inversión que está comprometida en ventana. Estupendo, yo creo que ojalá que no tengamos retraso en ese tipo de inversiones, sobre todo que son ambientales. Así es, no sé si Aldo tiene más detalles para que la Secretaría pueda tomar. Lo que vamos a hacer ahí, senadora, en virtud del tiempo, es hacerle llegar la información. Nosotros podemos hacerle llegar la información de los plazos y todo para poder, para que ustedes también se les facilite oficiar a Codelco con esta información que para nosotros obviamente y para la gente de Ventana es esencial. Se las podemos hacer llegar. Ojalá lo pudieran hacer llegar a la Secretaría para poder tomar alguna determinación nosotros en la próxima sesión. Presidente, presidente, ningún problema. Presidente, ¿me permite? Presidente, por favor enviarlo a minercen@senado.cl, don Julio, por favor. Minercen de Minería Senado, minercen@senado.cl. Gracias. ¿Me puede enviar por el chat interno de Zoom, por favor, la dirección? Ya. Gracias. Presidente, ¿me permite con respecto al punto? Sí, presidente. Ya, también para responder a Luis, que estamos buscando lo mismo que conlleva la empleabilidad de nuestros trabajadores, tanto propios como colaboradores, que deberíamos ser uno mismo. Ya también ver el tema, y le vamos a mandar los antecedentes del Rajo, que también es un proyecto emblemático para la ISO Salvador que genera mucho empleo, así que también le vamos a llegar esos antecedentes.
Muy bien, muchas gracias, don Patricio. Bien, si no hay otro punto que tratar, yo quisiera conversar con los senadores después con el fin de que podamos ver lo que vamos a ver en la próxima sesión, sobre todo el oficio, me imagino que fue aprobado en su momento respecto de la situación de los 500 millones de ENAP. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.